El tema, como ustedes ya lo vieron, pues en las publicaciones que hicimos, es influencia de los dibujos animados en nuestros hijos. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de este tema? Es conocer cuáles son las consecuencias de la exposición a los contenidos que presentan los dibujos animados. Y bueno, pues estas consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas, ¿no? Y de esta manera adquirir más elementos para regular su uso y hacerlos un aliado en el proceso formativo de los niños, porque realmente todo lo que los niños ven, pues no es malo, ¿verdad? Como dicen, hay de todo. Entonces, esto que es tan atractivo para ellos, así como en cierto momento pudiera ser algo que los perjudique, pues también en algún momento podríamos tomarlos como herramientas para su proceso. Organizamos pues el contenido en 6 puntos. En el primer punto vamos a desarrollar el tema en relación a, bueno, ¿cuál es el proceso de desarrollo que tiene el cerebro en los niños y en los adolescentes? Para nosotros es muy importante tener este antecedente. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a comprender cuál es el impacto que tiene en el área cognitiva, en el área socioemocional y en el área conductual, ¿verdad? Entonces, por eso lo vamos a ver al inicio como un antecedente, como un, pues sí, fundamento o una base para entender lo que sigue. Y bueno, pues una vez que veamos el impacto en estas áreas, pues hicimos un análisis de algunos dibujos animados para identificar, bueno, que realmente es algo muy sencillo, ¿no? Realmente no es cosa del otro mundo, ni mucho menos, ¿no? Ay, híjole, es que las caricaturas traen mensajes subliminales, o sea, no. Realmente es muy palpable lo que podemos nosotros apreciar o identificar en los dibujos, en el mensaje, pues, o en el contenido de los dibujos animados. Entonces, simplemente es darnos el tiempo, detenernos y observar y podemos darnos cuenta, ¿no? Y finalmente, bueno, pues, ¿qué orientaciones y recomendaciones podemos nosotros sugerirles precisamente para poder aprender a manejar este tema, pues, con nuestros hijos y sobre todo el regular, el que ellos estén expuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con el primer subtema, que es el desarrollo del cerebro en los niños y adolescentes. Y bueno, primeramente, pues el cerebro de un niño se programa y se modela tanto en su estructura física como en su funcionamiento por las experiencias multisensoriales del entorno, ¿verdad? Y esto tiene repercusiones en el resto de la vida. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, desde los primeros años de vida de un niño, incluso pues ahora sabemos que desde antes de nacer ya se está programando y modelando esta estructura física del cerebro, ¿no? Y también su funcionamiento. ¿Gracias a qué? Pues a todos los estímulos que va recibiendo, ¿no? Por parte del entorno en el que el niño se desenvuelve. Y bueno, dentro de estos estímulos, pues hay gran diversidad de, precisamente, estímulos que son los que van a ir favoreciendo este desarrollo. Hay quienes, pues bueno, han estudiado la estructura del cerebro a lo largo de los años. Esta propuesta, pues es algo ya tiene sus años, mas sin embargo es algo que nos puede servir a nosotros para poder comprender precisamente esto que vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces, el cerebro está conformado por varios sistemas. El primero, pues es el reptiliano o reptil. El segundo es el límbico y el tercero pues es el neocórtex. ¿De qué se encarga cada uno? Bueno, pues el cerebro reptil es el que nos permite reaccionar ante los peligros, ¿verdad? Este no pasa por el razonamiento, únicamente pues como dice ahí, ¿verdad? Es el instinto y desencadena diferentes respuestas metabólicas de estrés. Por ejemplo, si yo voy cruzando la calle y viene un carro, inmediatamente siento la adrenalina, ¿no? Se me acelera el corazón y ¿qué hago? Pues bueno, genero una respuesta ante esa situación que me está sucediendo, ¿no? Inmediata, ¿no? Para salvar la vida. Entonces, precisamente esta parte del cerebro de eso se encarga. Y bueno, pues genera hormonas del estrés, como es el cortisol y la adrenalina, y
Bueno, pues en un niño de 0 a 3 años, incluso en los niños de hasta 6 años, esta parte es la que suele dominar en algunas manifestaciones, ¿verdad? Cuando los niños sienten angustia o sienten cansancio. Luego de estar en lo que es el cerebro límbico, que es el que se encarga de la parte emocional, ¿verdad? Y de la motivación. A eso es lo que se le llama el cerebro afectivo. Este pues está construido o se construye más bien desde que los niños nacen y van creciendo mediante las interacciones afectivas, sobre todo durante los primeros años de vida. Y pues se encarga de la expresión de las emociones, se nutre con el afecto, con la validación de los sentimientos y ya casi está maduro en la adolescencia. Y bueno, pues finalmente está la otra parte que es el neocórtex, que esta es pues la última en madurar, ¿no? En el proceso de la vida. Esta se encarga ya, por ejemplo, de regular las respuestas instintivas y las emociones. Esta se encarga de la planeación, la convivencia social y su funcionamiento inicia alrededor de los 6 meses de vida. Y bueno, pues si el bebé y el niño está rodeado de un ambiente ordenado, termina de madurar hasta los 25 o 30 años, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos esto porque precisamente vamos a ver o nos va a ayudar a entender el porqué del impacto, pues, en las áreas que les comentaba, ¿no? En la parte emocional, en la parte cognitiva y en las otras. Sabemos como todo, pues, que nuestro cuerpo es un todo y que realmente el funcionamiento del cerebro, pues, no es aislado, ¿verdad? No es que la parte instintiva funcione aislada de la parte de las emociones ni del raciocinio, realmente es todo un conjunto y que el cerebro, el funcionamiento del cerebro, pues, es integrado, no es separado, más sin embargo, esto pues sí nos ayuda a tener claro, bueno, pues estas funciones que se van desarrollando en nuestro cerebro, ¿verdad? Y bueno, como lo mencionaba, en situaciones óptimas, un niño crece en un ambiente familiar sano, vaya, dentro de las variables, pues lo más normal posibles. Pues bueno, estas partes del cerebro se van a ir integrando y coordinando, y esto, pues, ¿qué le va a permitir? Un funcionamiento adecuado en cuanto a lo social, en cuanto a lo afectivo y a lo cognitivo, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen en donde se puede observar las conexiones neuronales que se van haciendo, pues vaya, en los primeros años de vida y ya hasta la etapa de la adolescencia, ¿no? Se puede observar, por ejemplo, en la primera imagen que hay muy pocas conexiones neuronales en un bebé. Y bueno, mientras el niño va creciendo, el año, 2 años, 3 años, esto se va multiplicando, ¿no? Miles de veces. Aquí podemos ver, por ejemplo, un niño de 6 años, vean todas las conexiones neuronales que ya tiene su cerebro. Y bueno, ya en la etapa de la adolescencia como que ya se baja un poquito el trabajo, la intensidad, ¿no? Más sin embargo, no quiere decir que no haya conexión. Y bueno, estas conexiones, ¿qué es lo que generan? Pues precisamente desarrollan la capacidad en los niños, por ejemplo, para mantener la atención, para desarrollar el lenguaje, el razonamiento, la memoria, el enfoque, pues, o la atención en lo que se está haciendo, para que tenga un control motor también de sus movimientos, para la inhibición de impulsos, que se regule, tanto emocionalmente, ¿verdad?, como en sus impulsos, para la planeación y ejecución de tareas. Entonces, vean, el buen funcionamiento de estas tres partes, la buena integración, le van a permitir al niño pues un desarrollo, ¿verdad?, de todas sus capacidades. Y bueno, ¿qué es lo que le va a permitir al niño hacer esas conexiones o desarrollar esas capacidades? Los niños, desde que nacen, comienzan a hacer dos conexiones, una con su cuerpo y otra con el entorno, ¿verdad? Se conectan, empiezan a conocer su cuerpo, ¿por qué? Porque el niño empieza a tener un control de sus movimientos, empieza a dirigir movimientos ya de manera voluntaria, etcétera, ¿no? Hasta que tiene precisión. Lo podemos ver en un bebé, ¿no? Que mueve las manos y primero lo hace simplemente por moverlas, ¿no?
poco a poco el niño intencionalmente mueve su mano para poder tomar un objeto y bueno, está aprendiendo a tener control sobre sí mismo. Pero también el niño necesita y quiere conectar con el mundo que le rodea, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de sus sentidos, de la exploración, de la experimentación. Y bueno, aquí en la diapositiva tenemos, ¿no? El cerebro que está trabajando y qué es lo que le está permitiendo pues hacer esas conexiones. Aquí vemos primero al niño que está, bueno, no primero, ¿eh? Pero en esta parte de acá, pues el bebé que está gateando, el niño que bueno, tiene contacto con lo que le rodea, los objetos, plantas, animales, el sol, etcétera, con otros niños y bueno, pues también con su mamá, ¿no? Que son, y sus papás, que son las figuras que le van a dar esta parte afectiva. Entonces, gracias a todas estas interacciones es que el niño logra hacer estas conexiones neuronales. Y quiero que esto lo tengan así como que lo tengamos bien presente a lo largo de todas las diapositivas, porque realmente es fundamental que el niño logre hacer estas conexiones durante los primeros años de vida para poder desarrollar estas capacidades, ¿verdad? Y bueno, otra manera que tienen los niños para aprender es la repetición, ¿verdad? El cerebro de los niños pues usa la reiteración como un método de aprendizaje y eso les permite ir adquiriendo habilidades. El ejemplo del gateo, ¿no? El niño que empieza a gatear, pues primero se arrastra y le intenta, y bueno, si el niño no lo hiciera en repetidas ocasiones, pues jamás lograría gatear, ¿no? Mas, sin embargo, como está constante, 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 pues bueno, al final logra hacerlo, ¿no? Entonces, es una manera en la que los niños aprenden, ¿no? Y bueno, no nada más aprenden cuestiones físicas o habilidades propias de su cuerpo, sino que también eso le genera el ir formándose un sentido del mundo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a la niña que está ahí con el aro, practicando esa cuestión, pero también esto nos va enfocándonos pues en el tema, nos da una pauta para entender por qué muchas veces los niños ven las caricaturas repetidas veces, ¿no? Los que tenemos niños chiquitos, ya no sabemos hasta los diálogos de memoria, ¿no? De tanto que les ponemos la caricatura una y otra vez. ¿Por qué? Porque los niños la quieren ver en repetidas ocasiones. Y es precisamente en parte por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño está al principio cuando ve una caricatura, o sí, una caricatura, no comprende muy claramente la trama, ¿no? A veces, depende de la edad que tenga el niño. Entonces, el hecho de estarlo repitiendo en varias ocasiones le va ayudando a comprender lo que sucede. Y al mismo tiempo es un patrón, ¿ve? Al niño le genera seguridad porque ya sabe lo que va a pasar y hasta ellos nos dicen, mira, fíjate aquí en esta escena. Están bien emocionados esperando las escenas, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño ya sabe lo que va a suceder y si a lo mejor en cierto momento genera un poco de estrés, cuando está uno en la expectativa de qué le va a pasar al personaje, pues bueno, aquí el niño ya tiene la seguridad de que, sí, aquí parece como que algo le va a suceder, pero ya sé que no le pasa nada, ¿verdad? Que el niño está seguro. A ver, permítanme tantito, ¿sí? De toda la gente. Perdón. Y bueno, ya durante la adolescencia, pues el cerebro ya ha tenido todo un proceso de maduración en la infancia y aquí, pues bueno, hay mayor sincronización, aumenta la velocidad en la comunicación de las neuronas y se favorece mucho el flujo de la información, ¿verdad? Las sinapsis o conexiones más utilizadas que realizó el adolescente durante su infancia y en ese momento se fortalecen y mejoran y las que casi no se utilizaron pues son eliminadas. Hay más conexión entre los hemisferios cerebrales y mayor comunicación entre diferentes áreas del cerebro. Por eso ya los adolescentes pues entienden más cuestiones abstractas, ¿verdad? Que a un niño se le dificulta entender. Sin embargo, durante la etapa de la adolescencia, esta parte del cerebro que tiene que ver con las emociones
sí está casi ya en su nivel de madurez, pero es la que sigue predominando. ¿Por qué? Porque a pesar de que el cerebro sí tiene muchas conexiones, sin embargo, la parte que se encarga de precisamente regular los impulsos, de tomar decisiones, de el razonamiento y el pensamiento todavía no está completamente madura, ¿no? Esta parte del cerebro se termina de madurar aproximadamente hasta los 24 años. Entonces, bueno, por ese motivo, vemos pues que en la adolescencia hay más impulsividad, aparte los jóvenes ya son más autónomos y de alguna manera pues se sienten ya con más seguridad, ¿no? Para poder hacer ciertas cosas que un niño pues todavía no se anima mucho, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vamos con esta parte de lo que es el desarrollo del cerebro en un niño y en un adolescente, ¿verdad? Nos queda claro entonces que, sobre todo en la etapa de la infancia, es muy importante las conexiones que pueda hacer el niño con el entorno y consigo mismo para poder desarrollar todas sus capacidades. Vamos a ver ahora el segundo subtema que tiene que ver con el impacto en el área cognitiva. Aquí nosotros al estar preparando el tema, bueno, pues nos basamos sobre todo en el pensar, o sea, en una exposición prolongada, ¿verdad? A dibujos animados, a pantallas, a televisión, qué es lo que genera en un niño, porque como les digo, no todo es negativo, más sin embargo, si no tenemos el cuidado de regular el tiempo que los niños están frente a un televisor o a una pantalla, entonces eso sí les puede generar ya ciertos problemas. Entonces vamos a ver ahorita, bueno, si hay una exposición prolongada a las pantallas, ¿qué impacto tiene esto en el área cognitiva? Vamos a ver ahorita pues los efectos neurológicos que tiene esta exposición prolongada. Y bueno, antes de esto es importante conocer algo, ¿verdad? Sabemos que nuestro cerebro produce impulsos eléctricos que viajan a través de las neuronas y bueno, estos impulsos llevan información de una neurona a otra, ¿verdad? Estos impulsos se producen a diferentes ritmos. A estos ritmos se les conoce como ondas cerebrales. Entonces, hay diferentes tipos de ondas cerebrales, las ondas alfa, beta, teta y delta. ¿Por qué les comento esto? Porque se hizo un estudio, ¿verdad? Para analizar la actividad cerebral al momento de ver la televisión. Y entonces, al hacer este estudio, los científicos detectaron que al poco tiempo en el que una persona se expone al televisor, cambia la actividad cerebral. Si estaba produciendo ondas beta, pues casi inmediatamente al poco tiempo cambia a producir ondas alfa. Y bueno, pues, ¿qué es una y qué es otra, verdad? Las ondas beta se producen cuando el cerebro está despierto e está implicado en actividades mentales. Por ejemplo, yo ahorita que estoy hablando, estoy pues conectando ideas y todo, ¿no? Cuando alguien está estudiando, cuando se resuelve un problema matemático, etcétera, ahí el cerebro está produciendo ondas beta. ¿Por qué? Pues porque está en su mayor actividad, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un niño que está jugando con los bloques y a lo mejor está ideando cómo hacer la torre, que no se le caiga, etcétera. Y bueno, pues hay actividad mental, ¿no? Y las ondas alfa se producen cuando hay escasa actividad cerebral y hay relajación, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ya el niño terminó de estudiar y se sienta a descansar, ahí cambia, ¿verdad? Cambia el ritmo de las ondas de beta a alfa. Y bueno, pues cuando alguien está produciendo ondas con este ritmo, pues está en un estado en el que operaciones lógicas, comprensión, creatividad y otras cuestiones pues están detenidas. ¿Por qué? Pues porque la persona está relajada. Entonces, cuando el ritmo de nuestras ondas es alfa, bueno, cuando estamos acostados, relajados, viendo la televisión. Entonces, bueno, pues esto es algo muy importante, ¿no? Que debemos saber. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el tiempo que los niños estén expuestos al televisor, pues no hay actividad cerebral. Y si estamos hablando de que para que el cerebro se desarrolle, llega a conexiones, sobre todo en los primeros años de vida,
es importante pues que haya esa actividad cerebral, imagínense, ¿verdad? O sea, no está viendo esa actividad necesaria para hacer conexiones, al contrario, hay escasa actividad cerebral, por lo tanto no hay conexiones. Se hizo también otro estudio, en este caso fue un pediatra alemán, él es Peter Winterstein. Este estudio lo realizó en el 2012. ¿Y cuál fue el objetivo? Pues bueno, él quería valorar los efectos del tiempo de exposición a la televisión en la capacidad intelectual de los niños. Él tomó una muestra de 2,000 niños de entre 5 y 6 años de edad, todos eran de escuelas públicas y les pidió que dibujaran la figura humana. Ya una vez que recabó pues todos los materiales, los dibujos, analizó los resultados en función al tiempo que los niños veían la televisión y los clasificó en 2 grupos. Niños que pasaban menos de 1 hora viendo la televisión y niños que pasaban más de 3 horas viendo la televisión. Y bueno, los resultados que se obtuvieron fueron estos. En la parte de arriba podemos ver los dibujos que hicieron los niños que se exponen al televisor por menos de 1 hora. Y en la parte de abajo son niños que se exponen al televisor por más de 3 horas. Si se fijan, pues la diferencia en la producción de ambos, pues es grande, ¿no? Sabemos que este test, pues es más proyectivo y no se enfoca tanto a esta parte del intelectual, ¿no? Mas, sin embargo, de alguna forma sí puede reflejar la madurez que tienen los niños, ¿no? También otra cosa que es importante mencionar, pues es que la televisión no es lo único, ¿verdad? Sabemos que hay otros factores que pueden influir en el desarrollo y madurez de un niño. Por ejemplo, en esta parte del dibujo, desde el hecho de que al niño le guste dibujar o no, que hay quienes se les facilita más el dibujo y a quienes no, y otras variables, ¿no? Que puedan alterar el resultado porque están en el entorno, la dinámica familiar, la alimentación, el sueño, entre otras, ¿no? Mas, sin embargo, bueno, fue un común que él encontró en estos dibujos, ¿no? Y más porque la muestra, pues sí fue una población amplia, ¿no? De 2,000 niños. También se hizo otro estudio en Estados Unidos. En pues, se escaneó la actividad cerebral de 4,500 niños y lo que encontraron ellos fue de que entre más se exponen los menores a las pantallas de aparatos digitales, más se reducen sus capacidades de aprendizaje, memoria y percepción. Incluso dicen que en niños que duraban más de 7 horas, se presentó un debilitamiento prematuro en el área del cerebro llamada córtex, que incluso se generaron cambios físicos palpables en el cerebro. Entonces, bueno, con la información que vimos anteriormente, ¿no? En relación a cómo es el desarrollo del cerebro de un niño, podemos entender esta parte, ¿no? A ver, o sea, o precisamente la causa, ¿no? ¿Cómo es que el niño cuando se expone a ver tanto tiempo la televisión pues reduce sus capacidades de aprendizaje de memoria y percepción? Pues lo entendemos. ¿Por qué? Porque el cerebro está inactivo, no está haciendo conexiones y entonces pues eso es, yo lo puedo comparar por ejemplo con alguien que hace ejercicio, ¿no? Alguien que diariamente hace ejercicio, tiene condición física y si corre cierta distancia pues a lo mejor no se cansa tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque su cuerpo está ejercitado. A diferencia de alguien que nunca lo hace y en un momento dado quisiéramos que lo hiciera, pues va a ser muy difícil o para él, ¿no? Hasta incluso hay quienes se desmayan y todo, ¿no? Porque sobrepasa su condición física. Entonces, imagínense, es lo mismo que sucede en el cerebro, ¿no? Si queremos forzar al niño ya en cuestiones académicas o cognitivas, ¿cómo hacerlo si el cerebro no se ha ejercitado, por así llamarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no ha tenido los estímulos adecuados, ¿no? Y bueno, otro aspecto importante dentro de la parte cognitiva, pues es el sueño, ¿verdad? Y esto bueno, este problema de la falta de sueño por estar viendo dibujos animados, exponerse a las pantallas, también es común en los niños, ¿verdad? Que luego ya es bien tarde en la noche y quieren seguir viendo la caricatura y la televisión, ¿no? Pero también es muy común en los adolescentes. Durante la etapa de la adolescencia, la producción de melatonina, que es la hormona del sueño, no es igual que en la infancia, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en un niño cuando ya se acercan las 8,
9 de la noche, pues se segrega más esta hormona, por eso el niño tiene más sueño. Pero en cambio con los adolescentes, la elevación de la producción de esta hormona se genera más tarde. Por eso muchos adolescentes, pues, llega la hora del dormir y pues no tienen sueño, ¿no? Y por el contrario, en la mañana baja la producción, pero ya más tarde también, y luego por eso no se quieren levantar. Entonces, esto nos explica por qué, bueno, pues se quedan despiertos hasta más tarde y no se quieren levantar en la mañana, pero si le unimos a esto también la parte de que ellos se exponen a las pantallas, pues imagínense, ¿verdad? Tenemos jóvenes que se están durmiendo a las 2, 1 de la mañana, 12 de la noche, ¿por qué? Pues es que no tienen sueño. Y obviamente también se genera un mal hábito, ¿verdad? Sabemos que el cuerpo se va adaptando y si lo acostumbramos a dormirse a cierta hora, pues antes no va a tener sueño. Y bueno, el factor del sueño, sobre todo en la adolescencia, es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es determinante para la neuroplasticidad cerebral, ya que mantiene determinadas sinapsis, es decir, conexiones, y refuerza los procesos cognitivos. Entonces, el dormir al adolescente pues le está ayudando también a estimular el aprendizaje y a fijar recuerdos. Si un adolescente no duerme, pues obviamente no va a tener atención, no se va a enfocar en las cosas que tiene que hacer y por lo tanto, pues va a mermar, ¿no? En otros procesos. Y bueno, pues en síntesis, este exceso de exposición genera en esta parte cognitiva, primero, pues que nos le quita tiempo, ¿no? A una gran variedad de actividades con las que los niños sí pueden conectar con ellos y con el mundo que les rodea. Y aparte, favorecer conexiones neuronales. Por ejemplo, muchas veces por estar viendo la televisión, el niño no juega en el patio, no juega con sus juguetes, no interactúa con otras personas, no lee un libro, no hace la tarea, no explora, no prueba, ¿no? O sea, si nosotros recordamos nuestra infancia, que bueno, ya teníamos televisión, pero ya ven que mucho se comparte en Facebook. Esto sí era infancia y todo, ¿no? De cómo nos la pasábamos a veces jugando en la calle y no nos aburríamos, ¿verdad? Porque se desarrollaba la creatividad. Y bueno, entonces vean qué importante es esta parte de ir regulando las horas que se ven de televisión. Obviamente, pues bueno, por eso merman la capacidad creativa. Ya vimos por qué produce dificultades en el proceso de aprendizaje, por qué disminuye la capacidad de atención y concentración, genera pasividad cognitiva y bueno, la excesiva exposición puede generar retraso o déficit en el control motor, sobre todo pues en los primeros años de vida, que es cuando el niño tiene que, pues vaya, ir aprendiendo ese control de su cuerpo, ¿no? O incluso niños que ya están en edad primaria que pues no hacen actividades, como les digo, al aire libre, de estar brincando, corriendo, andar de aquí para allá y pues les falta mucho esta parte, este desarrollo, ¿no? Y bueno, pues incluso también puede generar problemas de la vista, ¿no? Que en un momento dado pudieran afectar también la parte cognitiva. ¿Por qué? Pues porque ven la tele muy de cerca o los dispositivos muy de cerca y les daña la vista. También pues ya vimos que puede generar que duerma pocas horas, priva también a los adolescentes a realizar actividades recreativas, artísticas, deportivas, entre otras, ¿no? Los adolescentes están en una búsqueda de su identidad, de ir viendo qué es lo que les gusta, cuáles son sus talentos. Entonces, el hecho de estar expuestos tanto tiempo, pues les quita de irse conociendo, ¿no? En esa parte y de poder ir desarrollando sus talentos. Y otra de las cuestiones también es el contenido, que es lo que vamos a ver más adelante. No nada más es el hecho de estar frente al monitor, ¿no? Sino qué estoy viendo, esa es otra cuestión. Entonces, el contenido expuesto también puede generar una jerarquía de valores que reafirme, en este caso, pues es nuestro aliado, o bien que sea opuesta, ¿verdad?, a lo que pretendemos vivir en familia. Y esto sin duda, pues va a influir en las orientaciones que un joven tenga o tome como filosofía de vida, ya sea en el presente o en el futuro, ¿no? Sobre todo si este joven no tiene bases sólidas, ¿verdad? Que es algo que también vamos a ver ahorita más, más adelante. Pero bueno, también hay cosas positivas, no todo es negativo. También, por ejemplo, el impacto positivo que pueden producir
En niños y adolescentes es cuando, vaya, ponemos a su alcance contenidos que sean educativos o didácticos o que tengan un mensaje que para nosotros va de acuerdo a nuestros valores, ¿no? Como decíamos anteriormente. Y bueno, pues hay diferentes caricaturas, por ejemplo, que nos ofrecen contenidos de formación personal, escolar, de hábitos, de valores, y que se nos presentan de esta manera, ¿no? Y que de alguna manera pues sí nos ayudan a que nuestros hijos comprendan lo que a lo mejor nosotros de palabra les decimos, pero ya viendo en la caricatura como que les llega más, ¿no? O lo comprenden más. También hay dibujos animados que pueden favorecer el lenguaje y los niños pueden aprender vocabulario nuevo, incluso otro idioma, ¿no? Identificar colores, figuras, objetos, sonidos, entre otros, que les pueden dar contenidos académicos también para conocer el entorno, la naturaleza y bueno, todo eso es positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está generando al niño un conocimiento. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario. ¿Seguimos? Bueno, pues sí, Sí. yo creo que seguimos. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora entonces a ver cuál es el impacto en lo que se refiere al área social y emocional. Y aquí la psicóloga Lupita es la que nos va a presentar el tema. Muy bien, bueno, pues dando continuidad a lo que estamos viendo, pues como lo mencionó Rosy, vamos a ver ahora cuál es el impacto que hay también en el área socioemocional. Bueno, pues principalmente los niños, al estar expuestos, pues a ver, ¿verdad? Caricaturas, ¿verdad? O ciertos contenidos, pues ellos, al ver la trama, los niños realmente viven lo que los personajes experimentan, ¿verdad? Experimentan los niños, pues emociones y sentimientos, como si la situación que observan fuera algo que pasara directamente con ellos. Por ejemplo, ¿verdad? Si uno de los personajes perdió a su papá, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Como a Simba, pues realmente el niño en su inmadurez cree que está viviendo esa situación, ¿verdad? Y realmente puede llegar a experimentar las emociones y sentimientos que es perder a un papá. Es por ello, pues, que hay un gran impacto emocional en ellos, con mayor intensidad claramente en los niños, ¿verdad? En comparación a un adolescente. ¿Por qué? Porque un niño aún todavía no tiene la capacidad o la habilidad de diferenciar la realidad de la fantasía. ¿Eso qué quiere decir? Para un niño todo lo que ve en televisión o ve en los dibujos animados es una total realidad. Para un adolescente o aproximadamente ya un niño de 10 años, él ya tiene la capacidad desarrollada de saber que lo que ve en la televisión o con los dibujos animados, pues es una fantasía, ¿no? Y que puede volver a la realidad y que eso no está pasando. Pero para un niño pequeño todo este tipo de situaciones son realmente reales y se puede llegar a experimentar pues emociones y sentimientos pues muy impactantes. ¿Verdad? También es importante o sí es importante, pues que en muchas ocasiones dejamos a los niños, ¿no? Que vean lo que sea, ¿verdad? Sin supervisión de un adulto. Y pues, ¿qué pasa? Pues que el niño se puede encontrar, ¿verdad? Con caricaturas o situaciones fuertes, inadecuadas, o que el niño aún no puede comprender, ¿verdad? Puede ser como la pérdida de un padre, en el caso de algunos personajes, o también contenido para adultos, ¿verdad? Que es muy común que quizás a un niño pequeño le guste o le esté acostumbrado a ver películas de terror, ¿verdad? Algo que no es adecuado, pues, para su edad. ¿Eso qué le deja o qué es lo que pasa? Pues vaya, deja una huella emocional que no solamente va a quedar en la infancia, ¿verdad? O cuando el niño es pequeño, sino es algo que puede ir durando. Continuamos. Bueno, bueno, si hay una gran exposición, ¿verdad? Por mucho tiempo a estos dibujos animados, ¿qué es lo que puede generar? Bueno, primeramente se puede generar una angustia. Una angustia pues es una intranquilidad, ¿no? Anormal
que el niño puede llegar a experimentar. ¿Por qué? Porque se siente angustiado de lo que le está pasando a los personajes. Si el personaje perdió a su papá, si el personaje está en peligro, pues el niño realmente experimenta esa angustia. Aquí lo negativo es que no nada más perdura en el momento, sino que puede seguir, ¿no? Y vemos situaciones de niños que incluso, ¿no? Ya llega la noche, a la hora de dormir, y el niño llega a tener sueños o pesadillas de lo que el niño vio con las caricaturas o los dibujos. Si esta angustia es realmente excesiva o es muy continua, puede llegar a generar ansiedad, ¿verdad? O síntomas de ansiedad. La ansiedad también es muy frecuente, ¿verdad? O también llegar a desarrollar una ansiedad patológica, ¿verdad? Ya un miedo incontrolable en el niño, ¿verdad? Algo que él ya no pueda regular, algo que también a los papás se nos salga de las manos. De hecho, hace unos días me encontré con un video en Facebook de un niño que entró en shock, ¿no? Y estaba totalmente en crisis, diciéndole a su mamá que iban a matarlo, iban por él. El niño estaba temblando de miedo, estaba llorando. ¿Por qué? Porque él, bueno, a lo que describí el video es que el niño pasaba mucho tiempo jugando ciertos videojuegos, que son videojuegos ya para adolescentes. Y el niño tenía aproximadamente unos 8 años. Entonces, realmente, si este niño se estaba exponiendo a un contenido que no es adecuado para él, pues es un gran impacto, ¿verdad? Un impacto muy fuerte en esta área emocional. ¿Y qué es lo que le generó? Pues una ansiedad, ¿verdad? Un miedo realmente incontrolable. También no todo es negativo, ¿verdad? Como mencionaban, también hay muchos contenidos, ¿verdad? Que generan otro tipo de emociones, ¿verdad? Como lo es la alegría. Los niños llegan a ser tan empáticos, ¿no? Que si al personaje le va muy bien, ¿verdad? O el personaje se siente muy feliz, pues el niño realmente experimenta la alegría. También es muy probable que los niños o los adolescentes, ¿verdad? Incluso hasta nosotros como adultos, pues llegamos a experimentar tristeza. Y esto es muy común, ¿no? A veces nosotros cuando vemos una película que realmente pasan situaciones importantes, hasta nos hace llorar, ¿no? Y realmente vivimos esa situación, realmente empatizamos tanto con lo que está sucediendo, que llegamos incluso hasta el llanto, ¿no? Entonces también el niño también puede llegar a ese estado emocional. ¿Qué otra cosa se genera? Bueno, la frustración. Realmente un niño se puede llegar a sentir frustrado por las situaciones que pasan con los personajes, ¿verdad? Es decir, si el personaje está teniendo una pelea quizás con otro, ¿no? Quizás un superhéroe luchando con un villano, pues el niño se va a sentir también en la misma emoción de ese superhéroe, ¿no? Se va a sentir con esa frustración de que quizás todavía no le puede ganar, ¿verdad? O esta incertidumbre de que no sabe qué es lo que va a pasar. Lo otro que se genera, otro aspecto, es el miedo, ¿verdad? Que va un poquito de la mano con lo que mencionaba anteriormente, de la angustia y la ansiedad. Realmente también el niño puede llegar a experimentar miedo con los contenidos que estén viendo, ¿no? Y aquí tenemos una imagen, no sé si han llegado a ver ustedes este tipo de películas, son mexicanas, donde se describen leyendas, ¿no? Como por ejemplo la de La Llorona, la leyenda de la Nahuala, ¿verdad? Que son caricaturas o leyendas, vaya, adaptadas a los niños, pero que aún así, pues aún así son de terror hasta cierto punto y les puede llegar a generar un miedo. También el niño o el adolescente puede llegar a experimentar enojo. ¿Por qué no? Si el personaje está pasando situaciones injustas, ¿verdad? O que quizás a él no le de impotencia, pues el niño también puede llegar a experimentar enojo. Y todavía digamos, ¿no? Todavía a lo mejor pues se quedara en el momento que lo ve, pero no es así, ¿verdad? A veces vemos que los adolescentes o los niños andan de mal humor y no entendemos por qué, ¿verdad? Entonces quizás puede ser por ese tipo de situaciones, porque no nada más se queda cuando el niño está durante la exposición, ¿no? Sino que siguen perdurando. Continuamos. Bueno, la velocidad en la recepción de los estímulos por la gran cantidad de información y contenidos que recibe el cerebro al estar frente a un monitor, pues genera estrés, ¿no? Si ya analizamos la situación, ¿verdad? O las emociones que el niño puede llegar a experimentar, pues se genera un estrés. De igual forma, si un niño está constantemente expuesto a situaciones de alerta, amenaza o violencia, miedo o contenidos altamente tensionantes, pues se liberan grandes cantidades de adrenalina.
De este modo, un rato de televisión puede ser perfectamente equivalente a una fuerte pelea, ¿no? Hace esa comparación. Lo cual, ¿no? Si ya de tanto, ¿verdad?, estar en exposición, el niño o el adolescente está generando ese estrés, ¿verdad? Está liberando constantemente esta adrenalina y se constantemente en situaciones de amenaza, pues puede aumentar la probabilidad de que el niño pueda desarrollar una ansiedad patológica. Eso quiere decir, ¿verdad? O cómo observar. Bueno, se puede observar de diferentes empiezan a morder síntomas de una posible. Y ahí yo como que no te escucho, pero no sé si los demás sí te oyen bien. Yo sí la escucho, aunque falla mi internet. Ah, ok, se dejó de compartir la pantalla, ahorita se las pongo otra vez. Acá. Bueno, vamos, el niño puede llegar por estas situaciones de enojo, ¿verdad? O de frustración que puede él estar experimentando, pues puede llegar también a autolesionarse. ¿Por qué? Porque todavía él no conoce la forma adecuada de poder expresar estas emociones. También puede haber ataques de ánimo que se den atracones o adolescentes. Puede haber también temas, ¿verdad? Y eso también lo podemos ver muy comúnmente y más en los niños, ¿no? Que al ver, por ejemplo, estas películas, ¿verdad? De terror o demás, pues el niño no se quiere dormir porque le da miedo, ¿no? Le y no quiere dormir solo. También también se pueden generar pensamientos negativos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el niño está en la exposición. Bueno. Ok, ahí está. También puede haber una sudoración excesiva, ¿verdad? Como respuesta al estrés o la ansiedad que el niño pueda llegar a estar experimentando. Puede haber mareos, tensión muscular, dolores de estómago en los niños y también hay una dificultad importante para poderse concentrar. También en esta parte, los niños, ¿verdad? Específicamente, si nos enfocamos a ellos, los niños, sí, es verdad, ¿no? Sí, el estar, ¿verdad? De ellos, caricaturas o demás, les ayuda a empatizar con los personajes. ¿Qué quiere decir, no? Pues llegar a sentir lo que el personaje siente, pero realmente puede llegar también a ser algo excesivo o algo que sea muy temprano a la edad de los niños. Y ahorita continuamos, hay por aquí un videíto para poder observar precisamente vemos ahí la niña pues que está muy pequeña. No sé si escucha el video. Yo no oigo el video. ¿No se escucha el video? A ver ahí. ¿Ahí lo oyen? Sí. Ah, ok.
Bueno, analizando ahorita un poquito el video ahorita que ya se terminó, pues ahí pudimos observar, ¿no? Es una niña pequeña, ¿verdad? Aproximadamente máximo yo creo que de 2 años. Y bueno, está el video, ¿no? Que precisamente el video trata como que el pingüinito se perdió, ¿no? Se le perdió a sus papás y lo encuentran. Entonces, fíjense, es una niña tan pequeña. O sea, realmente ya está experimentando la emoción y el sentimiento que los padres y el hijo están experimentando, ¿no? Ese sentimiento de separación, de abandono, ya una niña tan pequeña lo está viviendo, ¿verdad? Y es precisamente aquí donde se genera un gran impacto o una huella emocional en los niños. Continuamos. Bueno, otro aspecto importante es la desconexión familiar, ¿verdad? Hoy en día, ya los niños que de esta época, ¿verdad? Los electrónicos, las caricaturas, canales de YouTube, entre otros, pues son ya parte fundamental, ¿no? En esta vida. Lamentablemente, pues los padres llegan o se están en un estado de comodidad, por así decirlo, donde por las diferentes circunstancias, ¿verdad? O ocupaciones, pues dejan al niño, ¿no? Que él esté largo tiempo o muchas horas en internet, ¿no? Precisamente pues viendo caricaturas, en canales de YouTube, etcétera, ¿no? Pero aquí, ¿qué es lo que se genera o qué es lo que sucede? Pues bueno, no hay conexiones. El padre realmente no establece un vínculo de apego seguro con su hijo y mucho menos el hijo con su padre, ¿no? Realmente hay una desconexión, cada persona está en un canal diferente. Estas familias pues claramente pierden intimidad, no se generan estos vínculos entre los miembros. Si hay ausencia de los padres, pues el niño está solo, ¿no? O sea, realmente no hay quien lo esté guiando, quien le esté diciendo o quien le esté enseñando a regular lo que está sucediendo. Si el niño es pequeño, pues va la deriva, ¿no? De la vida, aprendiendo ahí por los medios que tenga las cosas que él tenga, no hay nadie que le esté diciendo que es adecuado y que realmente no va sobre la vida, ¿no? Rodando. Esto pues genera en ellos un sentimiento de soledad y abandono, que vuelve a los niños y adolescentes pues más vulnerables, ¿no? Un blanco fácil. Y aquí es donde se puede correr el riesgo de exponerse a diferentes tipos de contenidos que no son totalmente saludables para ellos, ¿no? O incluso, pues los ponemos en riesgo de otras personas, ¿no? Que puedan estar atrás de los monitores. Digo, ahí es otro tema también importante, pero entra o recae aquí en lo mismo, ¿no? Que corren ese riesgo. Continuamos. El niño o adolescente, pues realmente, ¿verdad? Si no hay una conexión, ¿verdad? Con los padres y con los hermanos, pues ¿con quién realiza esas conexiones, ¿verdad? O esos vínculos. Bueno, pues los realiza precisamente con los personajes con los que él esté mayor tiempo expuesto, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque, bueno, estos personajes son los que realmente están con él todo el tiempo, ¿no?
Incluso si ponemos a los niños, tienen mayor preferencia por los personajes que al padre, ¿no? Ese personaje Ahí no, bueno, yo dejé de escuchar a Lupita, no sé si ustedes la escuchan. es que hay que cambiar la diapositiva. Ah, ok. Ya. Bueno, realmente, ¿no? También, si ya vimos que el niño se fanatiza tanto, ¿verdad? Tanto ese vínculo con ese personaje, pues bueno, también ese personaje o esos dibujos, pues nos están enseñando estereotipos, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la mayoría de los dibujos animados, pues nos presentan, ¿verdad? Cómo debe de ser o cómo se debe de comportar quizás, pues una mujer, un hombre en la vida social, ¿no? Cómo tiene que ser un niño en la vida, cómo tiene que ser un joven en la vida, cómo se tiene que comportar. Gracias a estos estereotipos que los dan, gracias a ello, pues los niños y jóvenes se van formando un concepto con la propuesta que se les da en torno a estas figuras, ¿no? Estos conceptos, ¿no? Si vamos a nos tocó vivir nosotros esa época de las princesas Disney, pues quizás tenía que estar en casa, ¿no? Tenía que de casar y esa era la máxima plenitud a donde la mujer alcanzaba, ¿no? Y si nos vamos a la comparativa quizás de estos personajes que vemos aquí abajo, que es la de Valiente, la princesa Valiente, bueno, Mérida se llama la princesa y la conejita, pues que realmente son ya mujeres o se presentan a una mujer ya realmente con otros elementos, ¿no? Nada más con el fin de casarse y tener hijos, ¿no? Sino que ellos tienen otras aspiraciones. Entonces también a lo que voy es que los dibujos o esas caricaturas también nos presentan, ¿verdad? Esos estereotipos. Aquí el detalle es, como padres, pues saber, ¿no? ¿Qué tipo de estereotipos quiero que mi hijo pues vaya observando, ¿no? O vaya aprendiendo. Continuemos. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario que alguien quiera hacer. Bueno, al parecer no. Vamos a continuar ahora pues con otra área que es el impacto en el área conductual, ¿verdad? Precisamente de los personajes animados. Bueno, uno de los principales aspectos pues es que en la infancia, una de las ¿no? Desde que se disputa, ¿no? En general, solamente es propio de la infancia, ¿verdad? También, aunque es donde más se refleja, ¿no? Porque si tenemos un bebé pequeñito de 6 o 8 meses y le empezamos a sonreír o le decimos que haga ojitos y demás, pues el niño nos responde, ¿no? Está aprendiendo esta imitación. También, pues, durante la adolescencia existe, ¿no? También pues se imita todo lo anterior, ¿no? Se imita también el lenguaje, posturas, actitudes de ciertos personajes, pero también los adolescentes pues imitan la identidad y la personalidad de estos personajes, ¿no? De estos modelos a seguir.
¿Esto por qué? Porque, bueno, ellos están en una etapa donde están en proceso, ¿no? De descubrir su propia identidad. Vamos. Es por ello que los niños y adolescentes, incluso los adultos, también adoptamos conductas o actitudes que los personajes poseen, ¿verdad? En los adultos, ¿cómo se puede reflejar? Bueno, si nosotros seguimos a un influencer, ¿no? Que trae cierta marca de bolsas o utiliza cierta marca de maquillaje, pues nosotros como adultos también, ¿verdad? Imitamos y ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos, ¿no? Y adquirimos lo mismo que ella use. ¿Por qué? Porque nos da o nos representa quizás un estatus social, ¿no? O nos representa pues otro tipo de vida. En los niños, pues se refleja o lo adoptan en su vida diaria, ¿cómo? Bueno, en su forma de hablar, ¿verdad? El niño va adoptando el lenguaje que el personaje va utilizando, ¿verdad? Ciertas palabras que los personajes utilizan, el niño empieza a repetirlas en la vida diaria. También imita la forma de actuar, ¿no? Cómo se relaciona con los demás, ¿no? Es decir, cómo hace amigos ese personaje, cómo le habla a su mamá, cómo le habla al papá, cómo va a resolver conflictos, etcétera, ¿no? El niño va adquiriendo eso también y lo va adoptando, lo va aplicando en su vida, viste y en su apariencia. Y al ponérselo, ellos están interesados de ese. Nosotros o el niño está tan mucho tiempo expuesto a personajes donde quizás el personaje es violento, ¿verdad? No trata bien o no se relaciona bien con las demás personas, pues en eso estoy convirtiendo a mi hijo, ¿verdad? O también pues la parte positiva, que es nosotros valorar, ¿verdad? Realmente en qué queremos que nuestro niño pues vaya adquiriendo, ¿no? De esos modelos a seguir. Cuando el contenido es violento o inapropiado para los niños, la constancia con la que se ve hace que los niños normalicen esas conductas. Esto cuando no hay un adulto que pues esté acompañándolo, ¿verdad? Y le esté orientando, es adecuado y que no. Y aquí tenemos diferentes ejemplos, ¿verdad? Uno de ellos pues es el programa de Dragon Ball Z. Aquí qué es lo que sucede, ¿no? O cuál es la trama de todo. Pues que el personaje en en la mayoría de los capítulos se tiene que enfrentar, ¿no? Con otros villanos. ¿Para qué? Pues con la justificación de salvar, ¿no? De hacer el bien, de salvar la tierra. Entonces se normaliza que la violencia o el resolver conflictos, pues con pelea, ¿no? O con violencia física. También uno de ellos, y que también lo vemos como más inocente, pues es, por ejemplo, el Chavo del Ocho, ¿no? Que decimos, ¿no? Pues son las a lo mejor caricaturas que también nos tocaron en esta época, pero que ya son actualizadas ahorita para los niños. Pero realmente también si vemos el trasfondo, también hay situaciones considerables, ¿no? Yo me acuerdo mucho de cómo hacían, por ejemplo, el bullying a Ñoño, ¿no? Porque era gordito o también o porque el chavo no tenía dónde vivir, etcétera, ¿no? Entre mil situaciones que se me ocurren ahorita que sucedían en esta caricatura. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el niño va normalizando que está bien burlarse del aspecto físico de otras personas, ¿verdad? O también otra de ellas y que también es muy impactante es el de Tom y Jerry, que generalmente en todos sus capítulos pues se van persiguiendo uno con otro, ¿no? Y al momento que se atrapa, ¿qué es lo que sucede, no? Lo mata, lo destaza, lo explota, ¿verdad? De mil formas, lo atrapa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que inconscientemente en el niño vamos sembrando esa semillita, ¿no? Que si le hace daño a los demás, pues realmente no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí lo atrapa, le hace, le pega, desaparece y en el siguiente capítulo, más adelante, pues aparece totalmente intacto. Continuamos. También parte de otro aspecto fundamental en la exposición de los personajes, pues es que también se va formando la personalidad, ¿no? Durante la infancia y adolescencia, ellos van adoptando características de los principales modelos a seguir que tengan, ¿no? Ellos van adoptando características de los padres, quizás de los tíos, hermanos, o incluso hasta de los personajes animados.
para ir formando poco a poco su personalidad, ¿no? Ya decíamos anteriormente, el adolescente adopta estas características porque está en busca de la propia, pero quizás también va adoptando algunas características que se van a quedar con él y pues van a perdurar pues en su vida adulta. Evidentemente, si los niños y jóvenes van adoptando esas cualidades, esas pues van a perdurar, ¿no? Estas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Incluso en casos específicos se puede también llegar a desarrollar un trastorno mental. No específicamente por lo que enseñan los personajes, ¿no? Pero sí tiene gran aportación, ¿no? También tenemos que considerar otras características, ¿no? Otros aspectos, ¿no? Como la vida familiar, etcétera. Pero aquí puse también algunos ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, ¿no? Los Simpson, si el niño está constantemente expuesto, el adolescente, a ver ese tipo de características que ellos tienen, ¿no? Pues quizás que el padre es alcohólico, por ejemplo, él puede ir adquiriendo esa característica, ¿no? Acá en los de arriba es de Gravity Falls. Recuerdo que la niña es muy enamoradiza. Ella está en la etapa de la adolescencia y se empieza a interesar por muchos niños. Entonces, también es otra característica que nuestros hijos pueden llegar a adoptar, ¿no? O también aquí tenemos en la otra parte a Daniel el Tigre, ¿no? Que si no sé si les ha tocado verlo, pero generalmente cuando él se siente molesto, además, pues va y habla con algún adulto, ¿no? Que también es otro aspecto también positivo que el niño puede ir adquiriendo. Continuamos. Principalmente si no hay un adulto acompañando, retroalimentando, señalando lo adecuado de lo inadecuado, los niños y jóvenes tendrán mayor dificultad para aprender a regularse. ¿Por qué? Porque durante la infancia, pues el niño está conociendo, ¿no? Está aprendiendo a conocer sus emociones. Quizá las puede expresar de forma espontánea o como la sienta, pero realmente siempre se necesita de un adulto que los esté guiando. Y si el niño está mucho tiempo en la exposición, ¿verdad? O el adolescente, pues muy difícilmente pues nos va a permitir ayudarlo, ¿verdad? ¿A qué? A que él se vaya regulando. Va a continuar durante toda su vida en la adolescencia y en la vida adulta expresando las emociones de forma totalmente espontánea. No sé si hasta el momento alguien tenga algún comentario o aportación acerca de lo que acabamos de ver. Bueno, aquí ya vi algunos mensajes. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar con el análisis de algunos de los personajes animados, ¿no? Ahora ya bien sabiendo el impacto que puede llegar a tener en diferentes áreas, pues ahora sí, ¿no? ¿Qué personajes directamente? ¿Qué es lo que nos enseñan? Continuamos. Bueno, pues el primer candidato, ¿verdad? O personaje a analizar, pues son los personajes de los Simpson. Ahorita específicamente Homero, ¿no? ¿Cómo es Homero o qué caracteriza a este personaje? Bueno, él es el estereotipo de hombre de clase media, ¿no? Que no es ni pobre ni rico, ¿no? Y lo presentan como tal, calvo, obeso, es perezoso, alcohólico, inculto, con estudios hasta la preparatoria, ¿no? Que es el promedio que donde generalmente pues llega la clase media, por así decirlo, ¿no? Por los recursos económicos o demás ya no pueden seguir estudiando. Pero en general este personaje pues es así, ¿no? Él proviene de una familia disfuncional en donde la madre lo abandona cuando él es un niño. Y pues obviamente el papá se queda con él, lo cría, pero realmente pues lo abandona, ¿no? Porque la mamá tiene quiere seguir sus ideales, ¿no? O quiere continuar con su vida o con los ideales que tenía de la vida hippie. Entonces pues el padre se hace cargo totalmente de Homero Simpson. Y pues ahí, ¿no? Durante diferentes capítulos podemos ver pues también que hay grandes conflictos o hay grandes heridas emocionales entre el padre e hijo, ¿no? Tiene pocas aspiraciones en la vida, él es conformista. Si vemos en los capítulos, pues realmente lo que menos le interesa es el trabajo, ¿verdad? Él tiene otras aspiraciones, pero realmente
no son aspiraciones como para crecer, realmente son como distracciones y no se enfoca solamente en una cosa, constantemente está cambiando de intereses. En algunos capítulos podemos ver que se vuelve astronauta, podemos ver que se vuelve trailero, ¿verdad? Constantemente hay una desfocalización de la atención en diferentes actividades. Presenta higiene deficiente y pues tiene un bajo coeficiente intelectual. Continuamos. Otro de los personajes que aparecen en Los Simpson pues es Marge, ¿no? Que es la pareja de Homero Simpson. Ella en general, ¿verdad? O lo que caracteriza a su personaje es que intenta mantener ella siempre la familia unida, ¿verdad? Siempre ella está haciendo esas pláticas de conciliación o actos de conciliación entre los personajes, ¿no? Es como la mediadora entre los conflictos que suceden con los personajes. Ella es una mujer que cuando tiene un proyecto nunca puede llegar a la meta, ¿no? ¿Por qué? Porque es coartada o es detenida por los hijos, por el matrimonio, por la falta de motivación o apoyo que hay por parte de la familia o por circunstancias que pues van surgiendo, ¿no? Pero pasándolo a la vida, ¿no? A la realidad, esto es algo que realmente sucede mucho. Hay muchas mujeres que siendo esposas, pues también ellas tienen aspiraciones, ¿no? También tienen sueños y demás, pero realmente por ser mamás, ¿no? O ya ser esposas, pues la familia no las apoya a que realmente pues ellas logren sus sueños o alcancen ciertos objetivos. Muchas de las ocasiones, como toda ama de casa, ¿verdad? Es generalmente ignorada por el esposo, ¿no? En este caso Homero, y es menospreciada también por sus hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajo que hace en casa realmente no es valorado. Todo esto la hace propensa a ser más adicta al alcohol, lo vemos en algunos capítulos, no en todos, pero sí en algunos, o otro tipo de sustancias, o incluso al juego o al ejercicio. Vemos en diferentes capítulos que se obsesiona con el ejercicio, incluso se vuelve fisicoculturista y demás. Continuamos. Otro de los personajes de Los Simpson, pues es Bart, ¿no? Es uno de los hijos, es el hijo mayor, tiene 10 años y cursa el 4º grado de primaria. Aparentemente, en la trama de la caricatura o del programa, él padece de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. La descripción lo dice que es mal diagnosticado, incluso en algunos capítulos vemos que constantemente es medicado y las dosis del medicamento pues son inadecuadas para un niño de 10 años, ¿no? Vemos que suele tener alucinaciones o que está en un estado totalmente somnoliento. Es el clásico niño que tiene un trastorno de conducta, el cual, pues pasando la realidad, hay muchos niños que podemos ver, ¿no? Que tienen ciertas conductas que no son como tan apegadas a la normalidad o a lo que se espera como normal, que los padres realmente pues se niegan, ¿no? A reconocer que quizás su hijo puede llegar a tener una dificultad, pero bueno, se niegan, pero no accionan, ¿no? Y si toman acciones, pues bueno, como familia podemos llegar a soluciones para mejorar este tipo de situaciones, pero aquí no, ¿verdad? Aquí los padres dicen que se muestran negados o se muestran totalmente también desinteresados, porque el niño pues hace y deshace, ¿no? Como quiere realmente, si vemos, él no tiene límites, no respeta a sus padres, ¿verdad? Muy pocas veces hay consecuencias como tal. Y bueno, también él demuestra muchas o algunas de las algunas emociones, como es la inseguridad, es la rebeldía, el miedo y la soledad. Si vemos también o recordando algunos capítulos, es un niño que está solo. Incluso se acerca más o ve más como una figura paterna al vecino que es Flanders, ¿verdad? O cuando sueña, ¿verdad? En algunas situaciones de padre e hijo, pues quien realmente piensa más o quien realmente está presente es él y no Homero Simpson, que es su padre. Continuamos. Otro de los personajes, ¿verdad? Es Lisa, es otra de las hijas de Homero y Marge. Y bueno, ella es la mayor entre las hijas, ¿no? Es la hija del medio, pero entre las hijas mujeres es la mayor. Tiene 8 años y cursa el 2º grado de primaria.
ella desarrolla en edades muy tempranas dotes artísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque toca el saxofón, vemos en algunos capítulos que pinta y demás. Ella combina sus ideales, ¿verdad? Combina estos dotes artísticos y sus ideales para mejorar al mundo, ¿no? Porque vemos que está en defensa de los animales, incluso hace protestas y tiene muchas iniciativas, ¿no? Importantes o muy altas a una edad, a la edad que realmente tiene. Ella atraviesa por conflictos personales y existenciales. Tiene la idea de que tiene que ser inteligente, ya que de esta manera, pues solo así tendrá el reconocimiento en la escuela, ¿verdad? Y así va a obtener el amor de la familia, ya que si no es inteligente, pues realmente no es nada, ¿no? Y también lo podemos llegar a ver, ¿no? Cuando ella se siente amenazada o en peligro, ¿verdad? A que otro niño o otra niña sabe más que ella, realmente entra esta inseguridad y esta ansiedad por querer ser mejor que la otra persona, ¿no? Y nadie tiene que ser mejor que ella. Y es algo que pues lo podemos observar. Y si vemos un poquito más la dinámica en la familia, pues realmente los padres demuestran pues más preferencia por Lisa que incluso que por Bart, ¿no? No hay como una estabilidad o un balance en querer igual a los hijos, realmente demuestran más favoritismo por Lisa. Continuamos. Finalmente, pues otro de los personajes es Maggie, ¿no? Que es la hija menor, ¿verdad? No en muchos, pues en la mayoría de los capítulos, pues como es una bebé, su participación pues no es igual que la de los otros personajes, pero vemos que solamente en la capacidad motriz, solamente gatea, se tropieza y constantemente muestra una gran dependencia del chupón. Realmente no puede estar sin el chupón. Y recuerdo algunos capítulos donde está sin chupón y ella se muestra ansiosa, incluso con mucho llanto, porque no tiene el chupón, ¿no? Entonces es muy dependiente del chupón. Tiene déficit de crecimiento motriz, no habla. Realmente como en muy pocos capítulos se observa que la niña o la bebé habla, camina con muy poca con dificultad y no tiene atención, ¿verdad? Específicamente también es una niña pues muy sola o abandonada y no tiene pues atención por parte del padre y de los hermanos. Realmente quien tiene atención pues es de la mamá, ¿no? Porque es una bebé y está con ella, pero realmente también es una bebé que está muy sola. Aquí, Continuamos. bueno, aquí nada más quiero hacer mención por el comentario, sí, o sea, sí es cierto, bueno, pues aquí estamos viendo en particular en esta caricatura nada más como el análisis de cada uno de los personajes y bueno, a lo mejor es verdad, pues cada uno representa situaciones reales, ¿no? De la vida, porque hay papás Sí. que son como Mero, hay mamás que son como March, etcétera. Mas, sin embargo, aquí, pues bueno, es esta parte de la dinámica familiar que se presenta ya en los capítulos, ¿no? ¿Cuáles Sí. son que es lo que comentaba Lupita, cuáles son las actitudes que tiene Bart hacia sus papás, por ejemplo, o hacia sus hermanas, Homero en relación a su papel como padre en la familia y que en un momento dado, bueno, un niño o un adolescente al ver estas caricaturas puede llegar a querer, ¿no? Identificarse o imitar ciertas o cuales conductas. Si no hay alguien que le oriente, pues bueno, ahí entra lo que ya vimos, ¿no? La imitación y demás, y es cuando en algún momento dado, pues sí pudiera tener una influencia no tan positiva en los niños, ¿no? O en los adolescentes. Así es, incluso no lo mencioné, pero es importante. eh, si vemos a Homero Simpson también en el papá, en su papel como padre o en su rol como padre, él tiene muy poca tolerancia hacia las situaciones que suceden y más específicamente me refiero con su hijo mayor, porque hay situaciones donde el niño, pues sí, ¿verdad? Comete errores, hace travesuras y demás, unas más graves que otras, pero ante todas las situaciones él lo empieza a ahorcar en todos los errores o travesuras que el niño haga, lo ahorca y realmente no hay una retroalimentación que al niño lo haga entender, ¿no? ¿Por qué está actuando de esa manera, verdad? O qué es lo que realmente sucede, sino que simplemente pues actúa con violencia y es la forma de resolver el conflicto o la problemática. Continuamos. Bueno, otro de ellos, ¿verdad? Que esto es muy amplio, pero pues es el mundo de Disney, ¿no? Y los personajes.
que se tienen. Encontramos aquí algo interesante que en muchos de las películas o demás que hacen presentan muchos personajes con algún tipo de trastorno mental. Un total del 85% de las películas de animación de Disney contiene referencias de personajes con trastornos mentales, tanto en los personajes principales como en los secundarios. El 21% de los personajes principales fueron referidos como mentalmente enfermos. Por ejemplo, la señora Jumbo, que es la mamá de Dumbo. La mayoría de los personajes conocidos como mentalmente enfermos en las películas o el rol que desarrollan ellos en estas películas, pues son el objeto, ¿no? de burla, de miedo o de diversión, ¿no? O sea, realmente no se les da la importancia o no se les da como esa atención o esa empatía, pues para realmente poderlos atender, ¿no? Sino que sirven para esto. Son el objeto de burla, de miedo o de diversión. Estos personajes enfermos mentalmente representan un ejemplo animado de ser temidos y distanciados de la sociedad. Aquí uno de los ejemplos o de los ejemplos que se presentaban son las hienas que aparecen en la película del Rey León, ¿verdad? Porque, bueno, ahí nos presentan a las hienas como, bueno, supuestamente en la película no es el reino animal, todos viven felices y demás, pero a las hienas los presentan con un perfil muy bajo, ¿no? Como lo más bajo de la sociedad. Y realmente las características con las que aparecen ellas, pues son así, ¿no? Una risa burlona que da miedo, ¿verdad? La mirada la vemos muy fija, con los ojos muy, pues no sé, como con una mirada muy penetrante, ¿no? Incluso como con miedo. Pero si realmente vemos, pues decimos, mentalmente no es tan bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que son las excluyen de la sociedad, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? Pues ellas viven en otra área de la selva, por así decirlo, donde son totalmente excluidas. Y en lugar de que quizás el líder, ¿no? En este caso del rey, que era el papá de Simba, pues intente integrarlos, ¿no? Que intente que todos convivan. Su solución más pronta fue excluirlos de la sociedad. Entonces, ¿realmente qué mensaje se le da a los niños o se nos da a nosotros? Pues que realmente personas con capacidades distintas, ¿verdad? O que no congenien con lo que nosotros pensamos o creemos, pues las vamos a excluir, ¿no? De la sociedad, o van a ser el objeto de burla, de miedo o incluso de diversión, ¿no? Incluso les enseñamos se enseña que les tengan miedo. Entonces, realmente, pues es importante analizar un poquito, pues qué alcance puede llegar a tener, ¿verdad? Todo lo que los niños, pues, están observando. Porque propiamente esta película, pues, es totalmente para niños. Continuamos. Las princesas de Disney, ¿no? También hace un momento mencionaba en los estereotipos algo sobre esto. Pero bueno, aquí viene un poquito más general. Disney vende al público un mundo de princesas, ¿no? Lleno de fantasía, ¿verdad? Que puede tener un gran impacto en la visión de la realidad de las niñas, ya que se complementa pues con indumentaria, objetos, joyería, accesorios y otros productos relacionados con princesas, ¿no? Si vemos, pues nos presentan ahí un castillo hermoso que tiene carruajes, vestidos hermosos, ¿no? Entonces, pues las niñas realmente fanatizan esto, ¿verdad? O realmente pues desean tener eso que Disney nos está vendiendo. La población de niñas entre 3 y 9 años se considera como la audiencia que actualmente está más expuesta o que se tiene en riesgo a ese tipo de películas. Es importante pues aquí, ¿verdad?, mencionar que tanto los roles y valores que se presentan en las películas pues han ido cambiando, ¿no? Totalmente, y han ido evolucionando, perdón, pues ante las nuevas sociedades. No es lo mismo hace 30 años que actualmente, ¿no? Y aquí podemos ver distintos ejemplos. Uno de ellos pues es Blancanieves, ¿no? Si remontamos a la película que nos tocó quizás a nosotros ver o vivir, pues ella se escapa, ¿no? de casa, llega a la casa de los enanitos y cuál es la función. En lugar de quizás salir a trabajar y aportar, su función es ser ama de casa, ¿no? Y estar a cargo de todos, ¿no? Desde ser el quehacer, cocinar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Su mayor aspiración en ese momento, pues es que el príncipe la salva, ¿no? Y ya, fue todo.
Pero si vemos la nueva versión o la nueva versión de la película de Blancanieves que hace pocos años la hicieron, pues vemos la otra parte, ¿no? Ya no sucede esto. La temática es parecida, pero ya el personaje principal, que en este caso es Blancanieves, pues ya es una adolescente empoderada, ya es una adolescente que sí sale de su casa, pero lucha, se enfrenta, ¿verdad? Vaya, tiene otros valores para poder ella salvar su reino y demás. O también vemos otro tipo de ejemplos, ¿no? Como en las caricaturas de princesas más recientes, como lo mencionaba anteriormente, la de la de Valiente, que si en breve, pues ahí también, ¿no? La mamá tiene estas ideas, ¿no? Tiene que casarse y demás, pero pues ella no quiere, ¿verdad? Ella tiene otras aspiraciones, huye de esa situación, ¿verdad? Y crea y le enseña a los padres, pues, que hay otra realidad o que hay otra función también para las mujeres. Continuamos. Bueno, analizando otros personajes, uno de ellos o de las caricaturas que pues más común ahorita están de moda en los niños pequeños es Masha y el oso. ¿Cuáles son las características de Masha y el oso? Bueno, esta caricatura está basada en un cuento. Masha nos la presentan como una niña aproximadamente de 4 años. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos en los capítulos que Masha traspasa los límites de la libertad, bien entendida, pues afecta el bienestar de otros y siempre hace lo que quiere. Si nos ponemos a analizar o ver el trasfondo realmente de los capítulos, la niña llega y empieza a hacer daños, ¿no? Empieza a tumbar las cosas del oso, ¿verdad? No le importa si quizás son cosas importantes para él, ella llega y empieza a tirar todo, ¿verdad? Realmente no entiende ese límite de respetar la libertad o el espacio de las otras personas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, del oso. Su comportamiento se relaciona con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por la energía, ¿verdad? Como nos la presentan a la niña, que realmente está pasando de una actividad a otra, de una actividad a otra. Si le dicen que no, ella va y hace otra cosa, ¿verdad? Y demás. Falta el respeto a los demás, ¿verdad? No respeta la integridad, en este caso, de los animales, que son los que se presentan ahí. Incluso los animales le tienen miedo, la ven que va a salir o algo y los animales se paralizan, no quieren estar con ella. ¿Por qué? Porque ella sobrepasa, ¿no? Es el límite de la persona, los daña. No hay quien le enseñe, ¿verdad? O en los capítulos no vemos a nadie realmente que le enseñe a regular esa conducta. Realmente si vemos la posición del oso, el oso le permite, aunque se enoje, pero realmente no pone un límite o no dice que no o no pone un alto. Así que no hay nadie que le ayude a regular la conducta que ella tiene. No se presentan reglas a seguir, no tiene reglas. Y algo característico es que sí, ¿verdad? Al final de todos los capítulos, como que Masha entiende un poco el daño que hizo y lo intenta reparar, ¿no? Siempre intenta compensarlo. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? No hay un mensaje totalmente claro, ¿verdad? No hay como una retroalimentación una retroalimentación entre ambos personajes que realmente le ayudan a reflexionar. Entonces ese mensaje queda implícito y lo que realmente queda explícito para los niños, pues es todo lo anterior, ¿no? Que no hay límites, que no sabe regular sus emociones, que no hay consecuencias ante los actos que ella está haciendo. Continuamos. Bueno, por otro lado también, pues una de las caricaturas, ¿verdad?, que es muy común ahorita en los niños, pues es la de Paw Patrol. ¿Cuáles son las características que podemos ver en caricatura? Bueno, su trama principal es la resolución de problemas, ¿no? Quizás sí son fantásticos, quizás no se presentan en la vida diaria, ¿verdad?, como nos lo presentan, pero se enfoca en la resolución de esos problemas. Presenta con claridad valores como el trabajo en equipo y el respeto, porque realmente los personajes cuando están, ¿no?, solucionando el problema y realmente si reconocen que ellos poseen la habilidad para solucionar ese problema, pues llaman, ¿no?, al perrito o al animalito que realmente posee esa habilidad para que intervenga y pueda ayudarlos, ¿no? Y entre todos en equipo poder solucionar esa problemática. También se puede observar que hay respeto. Durante los capítulos los personajes muestran empatía entre ellos, hay compañerismo también hacia los demás. Nadie o nos presentan
como que todos están en un mismo plano, ¿no? En una equivalencia. Con claridad se reconoce y valora las habilidades de todos, ¿verdad? Que pues se parece un poquito al anterior, ¿verdad? Realmente no hay una distinción en que tú eres mejor y tú no. O sea, realmente maneja o trata de mantenerlos a todos en un mismo nivel, reconociendo, claro, las habilidades de cada uno de ellos. Continuamos. Bueno, seguimos. Otra de las caricaturas que están pues de moda es Ladybug, ¿no? Y bueno, la trama que siempre se maneja en esta caricatura es vencer el mal, ¿no? Y en este caso, pues, aunque ahí se abanderan con la consigna de que reine el bien sobre el mal, sin embargo, siempre el único medio para vencer al mal es la violencia. Ese es el único medio que utilizan. Algo que yo he observado en estas caricaturas es que pueden generar una confusión en los niños en relación a las emociones. ¿Por qué? Porque la trama de todas las de Ladybug es que hay un personaje de la vida real, ¿no? Ahí en la caricatura, que experimenta un sentimiento que ellos le llaman negativo, y bueno, sabemos que los sentimientos no son las emociones no son ni positivas ni negativas, ¿no? Generalmente experimenta mucho enojo o tristeza, casi siempre es enojo. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que se enoja, el personaje antagónico, que en este caso creo que se llama Hoshmod, a ver si no lo pronuncié mal, es el que se conecta, ¿no? Con la persona que está teniendo esta emoción y, por así decirla, la transforma en una persona mala. Entonces, esta persona mala ocasiona estragos en la ciudad y al final, bueno, la misión de Ladybug y de Cat Noah es liberarla de ese mal, ¿no? Entonces aquí puede generar una confusión en los niños. ¿Por qué? Porque la persona experimentó una emoción que lo transformó en una persona mala, ¿no? Y que se tiene que liberar pues de esa emoción porque si no es mala. Entonces aquí es muy importante precisamente esta parte de la orientación, ¿no? En cuanto a nosotros poder estarles diciendo a los niños, mira, o sea, te fijaste que se enojó, pero bueno, el hecho de que se haya enojado no estuvo mal, lo que estuvo mal fueron ya todas las acciones que realizó con ese enojo, ¿no? Y bueno, pues lo que ya les comenté, que utiliza la violencia para hacer el bien. Otra de las caricaturas que ya tiene muchos años es Dragon Ball. Y bueno, la característica de esta serie es que toma como eje central la temática de la lucha. En todas se tiene que luchar, ¿verdad? ¿Y a través de qué? Pues de la violencia, de la muerte y del asesinato. Aquí se maneja pues el bien, el mal, el heroísmo, ¿verdad? El honor, el valor, pero también la crueldad. Durante los episodios, los personajes utilizan mecanismos de intimidación y de amenaza para aniquilar psíquica y físicamente a su rival, ¿no? Y bueno, ¿quién asume este papel? Pues los villanos, ¿verdad? Siempre con palabras, con acciones que tratan de intimidar, pues en este caso a los que representan el bien. Y bueno, pues el valor principal que presenta la serie, pues es la violencia, o sea, realmente eso es lo que predomina, ¿no? Si a lo mejor dentro de la caricatura sí hablan del bien y demás, pues eso queda en un lugar secundario o hasta allá en el rincón, ¿verdad? Porque realmente la parte principal de las caricaturas, pues es la violencia extrema, porque la usan como un vehículo principal, pues, para conseguir o bueno, terminar con el mal, ¿no? Y otra de las cuestiones que tiene es que esta violencia se va intensificando la agresión, mostrando escenas cada vez más sangrientas, muestra mucha falta de compasión y de piedad, en este caso, pues, por parte de los villanos, ¿no? Que representan el mal. Otra caricatura, pues, es Pokémon. Esta, pues, está orientada igual a los niños. La idea central, pues, se asocia con la existencia de monstruos de bolsillo, ¿no? Con poderes específicos. Y, bueno, recrea situaciones igual, ¿verdad? De contienda física, que son asociadas tanto a espectáculos de box como lucha de cuerpo a cuerpo. Y, bueno, estas diversas manifestaciones de agresión, pues, son asumidas tanto por quienes personifican el bien como por quien personifica el mal, lo mismo que en Dragon Ball, ¿no? Y que en Ladybug. Tanto el bien como el mal utilizan la violencia para resolver, ¿no? Entonces eso puede generar una confusión, ¿no?
Porque bueno, si a lo mejor quedara muy claro que el villano es el que pelea, el que golpea, el que mata, pues ok, no, pues es el villano, es el malo. Mas sin embargo, también el bueno lo hace, aunque en Ladybug no matan, ¿verdad? Simplemente liberan a la persona del Akuma malo, ¿no? Entonces esto, en este caso, pues sí genera una confusión en los niños. Bueno, si es bueno y pelea y golpea, pues entonces todos podemos hacerlo, ¿no? Pudiera ser una generalización que los niños vayan deduciendo. En esta caricatura, pues también está presente la angustia y el temor, ¿no? Ante los ataques. Incluso también trae ciertos contenidos o temáticas sexuales. Y bueno, otro ejemplo que es muy positivo, por aquí ya pusieron en los comentarios que les encanta Daniel Tigre, y sí, pues Daniel Tigre la verdad es una caricatura que trae mucho contenido positivo para los niños, es didáctica y pretende fomentar valores. Presenta situaciones de la vida cotidiana en las que Daniel, acompañado de sus padres y amigos, aprende de manera adecuada a resolverlas, ¿verdad? Algunos ejemplos son el manejo de emociones, el control de esfínteres, el compartir, la llegada de la hermanita, etcétera, ¿no? Entonces, en la caricatura de Daniel Tigre, él cuenta con una red familiar y social que siempre lo acompaña y sobre todo que le ofrece un soporte emocional invaluable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente le están ayudando a Daniel a regular sus impulsos, sus emociones y hacer de él un niño maduro que ya por sí mismo sea capaz de regularse ante las circunstancias. Entonces, en este caso, si quisiéramos en un momento dado, pues no sé, apoyarnos en esta caricatura precisamente para dar este soporte a nuestros niños, pues es una muy buena opción, ¿verdad? Otra que ya mencionaron, voy a ser muy breve, pues es esta de Tom y Jerry, ¿no? En donde pues están los dos personajes, ni uno es bueno ni uno es malo, porque ambos podríamos decir que son paralelos y pues igual hay mucha agresión corporal, ¿verdad? A lo largo pues de toda la secuencia que manejan estas caricaturas, ¿no? Y bueno, ahora ya viene la última parte. ¿Cuáles son las orientaciones o recomendaciones, pues, que podemos nosotros considerar o tomar en cuenta para precisamente, pues bueno, no exponer a nuestros hijos a contenidos que no les puedan ayudar y sobre todo también el ayudarles a regular, ¿no? La exposición a ellos. Como primer punto, es muy importante que nosotros como papás conozcamos previamente la caricatura o el programa que los niños van a ver, ¿no? O los muchachos van a ver. ¿A qué clasificación pertenece? ¿De qué se trata? Inclusive hasta nosotros ver así de rápido algún capitulito antes de, o sentarnos con ellos y a ver, vamos viendo a ver de qué se trata. Si está bien la vemos, si no la quitamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces ya cuando les damos bueno, pues ponte a ver la televisión, no, ni nos enteramos de lo que están viendo y pues bueno, eso puede poner en riesgo a los niños, ¿no? Por los contenidos que se puedan presentar. Otro punto, bueno, una vez que ya vi de qué se trata la caricatura o el programa, evaluar. A ver, el contenido que me está ofreciendo y que le está ofreciendo a mi hijo, ¿va de acuerdo a mis creencias y a mis valores? O sea, ¿le va a dejar algo positivo o algo negativo? Y en base a eso tomar la decisión. ¿Sabes qué? Sí, ve las caricaturas. Sin problema yo puedo estar a lo mejor aquí haciendo alguna actividad y tú viendo esta caricatura porque yo ya sé de qué se trata, ¿no? El tercer punto es acompañar a nuestros hijos al momento de ver caricaturas, programas, etcétera. Sabemos que no siempre es posible, mas sin embargo, bueno, por un lado tenemos esta cuestión de que si ya sé el contenido, pues tengo confianza de lo que mi hijo está viendo, pero por otro lado también es bueno y sano sentarnos con ellos a ver las caricaturas, precisamente por lo que ya mencionamos anteriormente. Esto nos va a permitir con ellos hacer un intercambio, ¿verdad? De opiniones, de comentarios, reflexionar en torno al contenido y darles orientaciones sobre lo que se está viendo, ¿no? Si a lo mejor dentro de la caricatura hay algo que a mí, a lo mejor no se me hace como muy bien, bueno, comentarle, a ver, ayudarle a reflexionar. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la manera como actuó fulanito está bien? ¿O tú qué harías en su lugar? O sea, como todo esto,
es lo que precisamente ellos les va a dar orientación. Otro aspecto importante es usar plataformas que nos pueden ayudar a nosotros a seleccionar el contenido que los niños pueden ver, sobre todo cuando están pequeños, ¿no? Y evitar que se expongan a algo que sea inapropiado. Sabemos que cuando el niño está accediendo al YouTube o algo, pues bueno, imagínense, es todo YouTube, ¿no? Entonces, a veces, involuntariamente, pueden aparecer escenas o pueden brincarse a ciertos videos que a lo mejor ya no son apropiados. Incluso pues hay pantallas también en donde se pueden regular los canales, etcétera. Entonces ahí, sobre todo cuando los niños están chicos, eso nos puede ayudar, ¿no? Al momento en el que ellos están viendo algunos dibujos animados. Otro aspecto importante es no usar las caricaturas como un regulador de la conducta, ¿verdad? Esto es algo muy, pues podríamos llamarlo negativo. ¿Por qué? Porque entonces el niño no está aprendiendo a regularse por sí mismo. Ya me está haciendo un berrinche y toma, ponte a ver la caricatura para que te calmes, ¿no? Entonces, pues imagínense, el regulador es el iPad, es la caricatura, y el niño pues realmente ahí no está aprendiendo, ¿no? A controlar sus impulsos. Y para nosotros es más cómodo, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien importante. Por mucho que nos cueste, jamás hay que utilizar la caricatura como un regulador de la conducta. Al contrario, hay que trabajar junto con ellos diferentes estrategias para que ellos aprendan a regularse sin tener nosotros que restringirles, ¿no? Aquí esta parte es bien importante, sobre todo refiriéndonos al tiempo que se exponen. Si ya vimos que ver por largas horas la televisión no les ayuda, va a ser muy difícil empezar a tomar medidas en casa, ¿no? Y a reducir los tiempos. El niño va a llorar, va a renegar, se va a enojar, el adolescente ni se diga. Y bueno, hay papás que pueden tomar la medida de, bueno, pues te escondo el control, o le quito el cable a la tele, o desconecto el internet para que no te conectes, ¿no? O sea, sí es cierto, son medidas fáciles aparentemente que al instante van a evitar que el niño o el adolescente se exponga, pero realmente no le están ayudando porque es a lo mismo. La regulación viene de afuera. La regulación que le estoy generando a mi hijo es externa y yo necesito que él aprenda a regularse él. O sea, que la regulación venga de manera interna, ¿no? Entonces, para eso, precisamente hay que generar estrategias para que ellos aprendan a regularse de tal manera que llegue el momento en el que ahí puede estar el control, está conectado el internet, pero el niño o el adolescente sabe que ahorita no es hora de ver tele y no la ve, ¿verdad? Y bueno, otro aspecto también es el diálogo, ¿verdad? En este caso ya enfocando a los adolescentes, con ellos es todavía más complicado el poder tener un control de todo lo que ven, porque ya quieren más privacidad, ya son más autónomos. Y bueno, una manera precisamente de conocer, bueno, a qué se están exponiendo es siempre tener un diálogo y cercanía con ellos, ¿verdad? A ver, platícame de ese programa que tanto te gusta, de esas caricaturas que veo que estás viendo y que te gustan mucho, o de ese personaje que hace, ¿no? De esa manera generamos confianza, podemos darnos cuenta de lo que ellos están viendo y al mismo tiempo, pues darles una orientación, ¿verdad? Y bueno, otra cuestión muy importante es tener nuevos hábitos en casa. Si antes a lo mejor no había una rutina establecida y a la hora que es fuera vemos la tele y nadie dice nada, entonces hay que empezar a establecer hábitos. Por ejemplo, eliminar dispositivos y pantallas al momento de comer. Generalmente, precisamente en el punto del aspecto social, el hecho de estar viendo televisión en el momento de la comida elimina la interacción y la conexión que podemos generar entre nosotros, ¿no? Entonces, puede ser una nueva regla en casa. A ver, a partir de hoy, la tele se apaga durante los momentos de comida, porque si de por sí son pocos los espacios que tenemos para convivir y a veces esa hora es la única que tenemos y cada quien anda en su mundo, pues menos, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una estrategia. La otra, pues promover en nuestros hijos el practicar algún deporte, alguna actividad artística, hacer ejercicio o alguna actividad recreativa en casa o al aire libre o incluso pues inscribirlos, ¿verdad? A natación, a alguna clase extraescolar que les agrade
y que de alguna manera pues les ayude, ¿no?, a desarrollarse en otras áreas. Otra cuestión importante, pues crear horarios. Eso es algo fundamental, ¿verdad? Una rutina bien establecida, sobre todo ahorita en este tiempo, los que estamos en casa todo el día, pues respetar ese horario. A ver, este tiempo va a ser para dormir, a tal hora comemos, desayunamos y cenamos, este tiempo lo dedicamos para hacer las tareas, sí, vamos a ver la televisión a esta hora vamos a jugar en familia, etcétera, ¿verdad? Eso también ayuda mucho a poder regular el tiempo de exposición. Y bueno, finalmente, y yo creo que es el más importante, es asumir nuestra responsabilidad como papás, ¿verdad? Con amor y compromiso el papel que tenemos. Realmente, pues a muchos papás de estas nuevas generaciones les da flojera el proceso de educar porque implica estar, ¿verdad? Implica estar atentos a la necesidad de nuestros hijos y pues hay muchos que reniegan o renegamos a veces de esto, mas sin embargo, o sea, yo creo que uno de los factores pues que genera esta exagerada exposición y bueno, que de alguna manera un niño o un joven empiece a imitar o a tomar todos estos personajes como modelos y propios en su conducta, es precisamente por esta falta o por esta ausencia y abandono que los padres estamos teniendo, ¿no? Entonces aquí sí es bien importante asumir nuestro papel con compromiso y entrarle, o sea, hacernos cargo así con todo lo que implica del proceso formativo de nuestros hijos, ¿no?